Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Soy hijo de migrantes. Nací en Estados Unidos, pero mis raíces están profundamente arraigadas en México, el país que mis padres dejaron atrás para buscar un futuro mejor. Mi vida en el norte había sido un vaivén constante entre dos culturas, lo anglosajón, que predominaba en cada rincón, y las breves pinceladas de lo mexicano que mis padres intentaban mantener vivas en casa. Pero, siendo honesto, esas conexiones siempre me parecieron tenues. Fuera de los restaurantes de comida mexicana y la popular fiesta del 5 de mayo, que más bien era una excusa para celebrar con margaritas, no había vivido realmente las tradiciones de mi tierra ancestral. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de viajar a Veracruz, a conocer por primera vez a mi abuela doña Lala y a pasar el Día de Muertos con mi familia, sentí que era el momento de llenar ese vacío. Tenía grandes expectativas. La idea de volver a un hogar que nunca había conocido despertaba en mí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El viaje desde la frontera fue una travesía eterna. 30 horas de carretera, repletas de curvas y pequeñas paradas en pueblitos que, aunque pintorescos, hacían que cada kilómetro se sintiera como una eternidad. Conté al menos 7 paradas en distintos pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Los paisajes cambiaban lentamente a medida que nos adentrábamos en el corazón de México, pero mi espalda y mi cuello solo podían pensar en la incomodidad de los asientos del autobús. Finalmente, llegué a la central de autobuses de Veracruz. El aire, cargado de humedad, me golpeó en cuanto bajé del autobús. Todavía faltaba un tramo más para llegar al pueblo de mi abuela, pero este último trayecto en transporte local fue mucho más llevadero. Apenas 30 minutos después, me bajé en un lugar que, para mi sorpresa, no era ni una plaza, ni una estación. Me encontré en la orilla de unas viejas vías de tren, justo donde el pueblo comenzaba a desplegarse frente a mí. El pueblo era rústico, sencillo, compuesto por apenas 3 pequeñas localidades. Las casas eran bajas, de colores vibrantes pero desgastados por el sol, y las calles de tierra daban un aire de tranquilidad que me desconcertaba. Lo primero que hice fue buscar algo para comer. Tenía un hueco en el estómago después de tantas horas. Encontré un pequeño puesto de hot dogs, lo que me sacó una sonrisa irónica. Había salido de Estados Unidos comiendo un hot dog en la frontera. Al llegar a Veracruz, me encontraba comiendo lo mismo. La vida tiene sus curiosas repeticiones. El puesto lo atendían 3 señoras, todas con delantales manchados de salsa y una amabilidad que me recordó a las vecinas de mi madre. Les pregunté cómo llegar a la casa de doña Lala. Después de algunas risas entre ellas, una me explicó que debía cruzar un puente que pasaba por encima de las vías del tren y luego tomar un taxi que me llevaría al Panteón Central. El cuidador del panteón te puede decir cómo llegar, dijo una de ellas, como si fuera lo más normal del mundo. No era precisamente la respuesta que esperaba. ¿El panteón? ¿Mi abuela vivía cerca de un cementerio? Aún así, decidí seguir las indicaciones al pie de la letra. El camino me llevó por una ranchería y pasamos junto a campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente, el taxi se detuvo frente al panteón. Me sorprendió cuando el conductor me dijo que el viaje había costado solo 30 pesos. Barato, pensé, considerando la distancia que habíamos recorrido. Lo que más me llamó la atención fue que el panteón no tenía muros, ni rejas.
Podías caminar hacia las tumbas desde cualquier punto, como si los muertos y los vivos convivieran sin barreras. Decidí entrar por donde había más espacio entre las lápidas, buscando al trabajador. Lo encontré barriendo entre las tumbas. Su figura encorvada y el sonido de la escoba deslizándose sobre el suelo de tierra añadían una atmósfera extraña al lugar. ¿La casa de doña Lala?, le pregunté. Sin dejar de barrer, me indicó con un gesto la dirección. Ve hacia la primaria, está el edificio verde que se ve allá, luego dobla a la derecha. Pasas por el ciber, y una cuadra después está la casa. Es de color naranja, no te puedes perder, dijo sin más. Caminé siguiendo sus indicaciones. El pueblo era pequeño, pero tenía un encanto particular. Casas de adobe y techos de teja, niños corriendo por las calles polvorientas, gallinas picoteando cerca de las aceras. Al llegar, me impresionó el tamaño del terreno de mi abuela. Abarcaba media cuadra, con una casa principal, un gran patio lleno de plantas y flores que seguramente ella misma cuidaba, y al fondo, dos pequeñas casitas para alojar visitas. Se notaba que ahí habían vivido generaciones de mi familia. Cuando entré, mi abuela, doña Lala, me recibió con una sonrisa cálida y los brazos abiertos. A su lado, 3 de mis tíos y algunos de mis primos, todos preparándose para el Día de Muertos. Iban a armar un altar para mi abuelo, una tradición que me intrigaba porque, a pesar de haber escuchado sobre el Día de Muertos, nunca lo había vivido de cerca. Me sentía un poco fuera de lugar, pero también emocionado por formar parte de algo tan especial. Esa noche, después de cenar, mis primos sugirieron ir a una cantina. Me dejé llevar, curioso por ver cómo era la vida nocturna en un pueblo tan pequeño. La cantina era modesta, pero acogedora, con música en vivo. Fue ahí donde escuché una canción que me dejó helado. Hablaba de un hombre que se había enamorado de una bruja al verla volar sobre su casa a las 2 de la mañana. La bruja lo había seducido y, al final, lo transformó en una maceta. La historia me pareció fascinante y extraña a partes iguales, pero en el fondo, no pude evitar pensar que quizás en estos pueblos, las historias y las leyendas cobraban vida de formas que yo, nacido y criado en el norte, no podía entender del todo. Quizás esta era la primera de muchas lecciones que aprendería en mi regreso a México. Después de salir de la cantina, nos regresamos a la casa de mi abuela Lala. El cansancio del viaje, la emoción de la reunión familiar y las historias que mis primos habían compartido esa noche me dejaron un sueño profundo y pesado. Dormí como hacía tiempo no lo hacía, sintiendo que, poco a poco, me iba sumergiendo en este nuevo mundo. Al día siguiente, me desperté con el sonido de las ollas en la cocina y el aroma de algo caliente y dulce. Mi abuela estaba preparando atole. Nos reunimos en el comedor, todos con las caras medio dormidas pero listos para el día. Mientras bebíamos el atole espeso y dulce, mi abuela nos miró a todos los primos y soltó, sin rodeos, vamos a necesitar 3 de los patos para la comida de hoy. Vayan y mátenlos ustedes. Al principio, me quedé helado. Nunca en mi vida había matado a un animal, mucho menos para comerlo. Pero el resto de mis primos ni siquiera pestañearon, lo tomaron con total normalidad, como si fuera una tarea cotidiana. Mi primo mayor, Pedro, simplemente se levantó y, sin dudarlo, dijo, vamos. Me quedé mirando a los demás esperando que alguien más reaccionara como yo, pero todos lo siguieron, riendo y hablando de cualquier cosa, como si lo que íbamos a hacer no tuviera mayor relevancia. Con algo de nervios, me uní al grupo. El patio trasero, donde estaban los patos, se llenaba con sus graznidos, ajenos a lo que se venía. Pedro agarró a uno de ellos por las patas, lo levantó en el aire, y otro de mis primos lo sujetó de las alas. El animal luchaba, tratando de escapar, pero no había forma. Pedro sacó un cuchillo grande, y sin más, le cortó el cuello. Me obligué a no apartar la vista, pero el sonido del corte y la sensación de que algo dentro de mí se revolvía fueron inevitables. Colgamos los patos de un tronco, uno tras otro, dejando que la sangre se vaciara.
El proceso parecía un ritual antiguo, lleno de significados que apenas comenzaba a comprender. Mientras esperábamos a que dejaran de gotear, me di cuenta de que lo que para mí era una experiencia nueva, casi violenta, para mis primos era simplemente una tradición más, parte de la vida cotidiana en el pueblo. La muerte y la vida estaban entrelazadas de una manera que yo nunca había experimentado. Una vez que la sangre dejó de fluir, comenzamos a desplumar los cuerpos. Recuerdo que, al principio, el tacto de las plumas húmedas y pegajosas me resultaba asqueroso. Nunca me había sentido tan incómodo, pero no quise ser el único que se quejara. Mientras arrancábamos las plumas con movimientos firmes, mis primos bromeaban y hablaban de cosas triviales. Para ellos, aquello no era más que una tarea rutinaria, una que, para mí, era un recordatorio de lo ajeno que me sentía en este nuevo mundo. Cuando terminamos, llevamos los patos desplumados a la cocina, donde mi abuela y las tías ya tenían el agua hirviendo en unas grandes vasijas de barro. Sumergieron los cuerpos en el agua caliente, y de inmediato comenzaron con la preparación del platillo, que claramente sería el centro de la comida de ese día. Nos miraron con orgullo, como si el simple hecho de haber ayudado a preparar el alimento fuera una especie de logro familiar. Con la tarea cumplida, mis primos me invitaron a salir de nuevo, esta vez a un lugar que, según ellos, sería interesante. Intrigado, acepté. Caminamos por los alrededores del pueblo, hasta que llegamos a una vieja casona abandonada. Era un lugar grande, con ventanas rotas y paredes que alguna vez habían sido majestuosas pero ahora estaban cubiertas de musgo y grietas. A pesar del aspecto fantasmagórico de la casa, mis primos no mostraban el menor signo de inquietud. Dicen que aquí vivía una familia rica, comenzó a contarme Pedro mientras empujaba la vieja puerta para que pudiéramos entrar. No eran millonarios, pero tenían más que cualquier otro en el pueblo. La casa, a pesar de estar vacía, estaba extrañamente limpia, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en sus pasillos. Avanzamos lentamente, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio. Pedro continuó su relato. La historia dice que una noche de Día de Muertos, la hija menor de la familia se quedó despierta. Quería ver si era cierto eso de que los muertos cruzaban al mundo de los vivos. Me miró con seriedad. A la mañana siguiente, la encontraron en su cuarto, colgada. Cerca de su ventana, había un cirio blanco, todavía encendido. Nadie sabe qué pasó realmente. Me recorrió un escalofrío mientras caminábamos por la casa. Llegamos a un cuarto oscuro. Este era su cuarto, señaló uno de mis primos. Contra todo instinto, me animé a entrar. En una esquina, para mi sorpresa, todavía había un cirio blanco. Parecía recién colocado, brillando con una luz inquietante. Sentí que algo frío me subía por la espalda. Dicen que el padre enloqueció después de lo que pasó, y la madre se quitó la vida poco después, añadió Pedro, mirándome con una sonrisa, como si fuera parte de un juego. Pero algo en su tono me decía que la historia era más que una simple leyenda local. Antes de salir, Pedro me advirtió con voz grave, el Día de Muertos es muy importante aquí. Tienes que respetarlo. Cosas malas pasan cuando no se honra a los difuntos. Su advertencia me dejó pensativo y un poco inquieto. Volvimos a casa de mi abuela justo a tiempo para la comida. Nos sirvieron el pato en un caldillo de chile ancho. Era la primera vez que probaba algo así, y aunque la carne era dura, tenía un sabor fuerte y delicioso que contrastaba con las texturas y sabores a los que estaba acostumbrado. Comimos en silencio, pero la historia de la casona no salía de mi mente. El día pasó rápido, y antes de darme cuenta, la oscuridad se había apoderado del cielo. Todos nos preparamos para salir al panteón. La marcha al panteón parecía una fiesta. La gente de las 3 localidades caminaba unida, algunos llevando velas, otros cargando instrumentos para la música, y los niños corriendo, felices, por las calles. El aire estaba lleno del olor de la pólvora de los cohetes que tronaban a lo lejos, marcando el comienzo de la celebración. Antes de entrar, mi abuela se acercó a mí y me susurró, vamos a estar aquí toda la noche. Si te da sueño, puedes acostarte sobre una tumba, pero no te olvides de pedirle permiso al muertito. No queremos enojarlos. Me reí,
pensando que era una broma, pero la mirada seria de mi abuela me hizo reconsiderarlo. Durante la noche, el panteón se llenó más y más. Era un espectáculo extraño y fascinante, personas cenando en mesas colocadas entre las tumbas, bocinas donde la gente se turnaba para cantar, niños jugando a las escondidas entre las lápidas, y perros correteando por el lugar como si fuera un parque. Nunca había visto algo así, una celebración tan viva en un lugar destinado a los muertos. El ambiente festivo del panteón continuaba mientras la noche avanzaba, pero no podía dejar de notar aquel sitio oscuro en el centro del cementerio. Aunque el resto del lugar estaba lleno de vida, luces y risas, esa cama de concreto permanecía sumida en la oscuridad, como si algo o alguien la evitara. El contraste era extraño, perturbador. Intenté no prestarle atención, enfocándome en platicar con mi familia, en las cervezas que bebía y en los tacos que devoraba, pero mis ojos, casi involuntariamente, volvían una y otra vez a ese rincón sombrío. Cerca de las 2:30 de la madrugada, el sueño empezó a invadirme. Todos los demás seguían animados, llenos de energía, como si la noche apenas comenzara. Decidí levantarme y dar una vuelta por el panteón, esperando que caminar un poco me despejara. Mientras avanzaba entre las tumbas, me di cuenta de que estaba algo distraído, y, sin querer, pisé una de las lápidas. Fue un acto instintivo, pero inmediatamente retrocedí, casi como si el frío mármol me hubiera quemado. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me hubiera visto, en mi mente resonaban las palabras de mi abuela, debes pedir permiso al muertito. Me sentí algo ridículo, pero no podía evitar pensar que algo había hecho mal. Mientras observaba el entorno para recuperar la calma, la vi. A lo lejos, entre las tumbas, estaba una muchacha. Tenía la piel muy blanca, como si brillara bajo la tenue luz de la luna. Su vestido rojo, ceñido y elegante, destacaba en el ambiente oscuro, y su cabello largo y suelto caía con gracia sobre sus hombros. Me miró directamente y me sonrió. Había algo en su sonrisa que me inquietaba, pero también me atrajo, como si me invitara a seguirla. Sin pensarlo demasiado, decidí hacerlo. Ella se alejó con pasos suaves, perdiéndose entre las lápidas y cruzando lentamente hacia el centro del cementerio. Fue solo entonces cuando me di cuenta de hacia dónde se dirigía, el oscuro lugar que tanto me había inquietado desde el principio de la noche. Algo dentro de mí me decía que debía detenerme, pero mis pies seguían avanzando. Ella desapareció de mi vista por un momento, pero cuando finalmente llegué, la encontré sentada en la cama de concreto, ese mismo lugar que el resto del panteón parecía evitar. Me acerqué despacio, intrigado, pero también un poco nervioso. Me senté en el otro extremo de la cama, lo suficientemente cerca como para que supiera que estaba ahí, pero no tanto como para invadir su espacio. Tragué saliva antes de hablarle, intentando mantener la calma. Hola, dije, mi voz resonando suavemente en la quietud de la noche. No respondió. Permaneció inmóvil, mirando hacia el frente. Su silencio me inquietaba, pero no quería irme aún. Decidí acercarme un poco más, pensando que tal vez no me había escuchado. Al estirar la mano para tocar su hombro, justo en ese momento, escuché mi nombre a lo lejos. José, apártate de ahí. Era la voz de uno de mis tíos, llamándome con una urgencia que me hizo dudar por un segundo. Me giré rápidamente hacia la chica, pero lo que vi hizo que el corazón se me detuviera. Ya no era la joven de piel blanca y vestido rojo que había seguido. Ahora su piel tenía un tono azulado, como si la vida la hubiera abandonado hace mucho tiempo. Su rostro estaba desfigurado, le faltaba la nariz, y sus ojos parecían dos sombras vacías. El vestido, que antes se veía impecable, estaba roto y desgarrado, revelando entre los pliegues partes de su esqueleto, sus costillas expuestas y frías. El miedo se apoderó de mí, y el pánico me paralizó por un segundo que pareció eterno. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si esperara que me moviera, que reaccionara de alguna manera. Mi cuerpo finalmente respondió, y sin pensarlo dos veces, me levanté de golpe y salí corriendo hacia donde estaba mi tío. Al llegar a su lado, respirando entrecortado, él me miró con seriedad. No debiste acercarte a ese lugar, dijo, sin preguntar lo que había visto, como si ya lo supiera. Me tomó del brazo y me apartó del área,
mientras yo trataba de recomponerme, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora. Miré hacia atrás una última vez, esperando no volver a ver aquella figura, pero el sitio estaba de nuevo oscuro, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esa experiencia no había sido una simple alucinación. Mi tío no volvió a mencionar el incidente, pero yo supe que, aunque todos estábamos celebrando a los muertos, no todos los espíritus estaban en paz. El resto de la noche, traté de mantenerme cerca de la familia, evitando mirar de nuevo hacia ese oscuro rincón del cementerio. Mi tío me llevó de regreso junto a la familia, donde el bullicio de la fiesta del Día de Muertos continuaba como si nada. Las risas, la música y las luces de las veladoras parecían tan ajenas a lo que yo acababa de vivir. Me sentía desconectado de todo, todavía sacudido por lo que había visto. Mi tío, con una calma inquietante, me sirvió un trago de tequila. Al principio dudé, pero al ver su expresión seria, decidí que lo necesitaba más que nunca. ¿Qué pasó?, preguntó con tono grave mientras me pasaba el vaso. Tomé un sorbo, sintiendo el ardor del alcohol bajar por mi garganta, y le conté todo. Le hablé de cómo había visto a la muchacha de vestido rojo, de cómo la seguí hasta la cama de concreto, y de cómo se transformó justo cuando él me llamó. Mientras hablaba, mi voz temblaba, y con cada palabra que pronunciaba, sentía más surreal la experiencia. ¿Había sido real? ¿O una ilusión provocada por la hora, el cansancio, o las historias que escuché en la casa abandonada? Mi tío me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, su mirada se endureció un poco, y me dijo algo que me dejó aún más helado que el encuentro en sí. Esa tumba que pisaste, dijo, tomando una pausa, era la de esa muchacha. La misma que te siguió hasta esa cama de concreto. Me quedé en silencio, el frío del miedo recorriéndome la columna. Él continuó, con una mezcla de solemnidad y resignación. Esa muchacha fue la que murió por querer ver a los muertos llegar. Siempre se dice que los vivos no deben meterse en lo que no les pertenece. Ella lo hizo, y pagó el precio. Lo que me había parecido una historia antigua, una leyenda que mis primos me contaron para asustarme, ahora se sentía mucho más real, más cercana. Había sido ella, la joven curiosa que no pudo resistirse a ver lo que no debía, la misma que se me apareció esa noche. De alguna manera, había cruzado el umbral entre la leyenda y la realidad. Y yo había estado a un paso de un destino similar. Mi tío observó mi rostro pálido y asustado, y, como si quisiera tranquilizarme, agregó. Has tenido suerte. No eres el primero que se encuentra con ella. Algunos no lo cuentan. Los que la siguen demasiado lejos, amanecen muertos sobre esa cama de concreto. Como si los hubieran ahorcado. Mi estómago se revolvió, y el tequila que acababa de tomar parecía un error. Me pasé una mano por la cara, intentando asimilar lo que me había dicho. Esa cama de concreto no era solo un lugar oscuro y abandonado en el panteón, era un lugar de muerte, de condena. Aquellos que cruzaban esa línea, como casi lo hice yo, nunca volvían. Y ahí estaba yo, a unos pasos de ese destino, salvado solo por el grito de mi tío. Me giré a observar a la familia que seguía inmersa en la celebración, completamente ajenos a lo que había pasado. Para ellos, era una noche más de Día de Muertos. Pero para mí, algo había cambiado. Las veladoras, los altares, las ofrendas, todo cobraba un nuevo sentido. Las fronteras entre los vivos y los muertos eran mucho más frágiles de lo que había pensado. Y esa noche, estuve peligrosamente cerca de cruzarlas. Recuerda esto, muchacho, me dijo mi tío, poniéndome una mano en el hombro. Aquí, los muertos tienen tanto derecho a esta tierra como nosotros. Respétalos, y ellos te respetarán. Pero si no lo haces, hizo una pausa, y no terminó la frase. No hacía falta. Pasé el resto de la noche más alerta que antes, observando las tumbas con otros ojos, como si en cualquier momento algo pudiera moverse entre las sombras. Mi mente no dejaba de volver al rostro deformado de la muchacha, a sus ojos vacíos, y al hecho de que podía haber sido yo el que no volviera a casa esa noche. Cuando finalmente regresamos a la casa de mi abuela al amanecer, el cansancio me venció, pero antes de dormir,
me quedé pensando en lo frágil que es la línea entre este mundo y el otro. En el respeto que se le debe a quienes ya no están. Esa noche no solo celebramos a los muertos. También convivimos con ellos, en más formas de las que yo jamás hubiera imaginado. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos, y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.